capítulo Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 32 al 50. Esa es la primera historia que vamos a ver el día de hoy. ¿Lo tenemos? Sí. Hoy vamos a hablar de la vida de dos hombres. Ahí estábamos todavía ahorita en la mañana, mi esposa y yo, decidiendo ahí si le poníamos un título o no. Y ella me decía, ¿de qué quieres hablar? Y le digo, pues yo le iba a poner solamente, porque yo casi no acostumbro a decir un título, ¿verdad? En las predicaciones, pero le digo, haciendo la diferencia o marcando la diferencia. Y ella me da una muy buena idea y dice que le pongamos dos hombres como tú y como yo, pero se atrevieron a hacer la diferencia. ¿Sí? Vamos a hablar de dos hombres, uno era David y otro era el apóstol Pablo, pero en realidad es cierto, eran dos personas como tú y como yo, no tienen nada de diferencia. Tú y yo no tenemos nada diferente a ellos. Eran dos personas de carne y hueso, solamente que ellos se atrevieron a hacer la diferencia, cada uno cumpliendo con su propósito. Son propósitos muy diferentes. Los dos fueron libertadores, uno del pueblo de Israel, pero a través de las cosas, se podría decir, literales, de una guerra literal. Ese fue David. Pero el apóstol Pablo también fue un libertador para su pueblo, pero ahora espiritualmente hablando, pero los dos fueron libertadores. El apóstol Pablo se podría decir que era un evangelista, ¿no? Era un fundador de iglesias, y los dos lucharon, cada uno en su época, pero fueron personas como tú y como yo. Y eso es lo que Dios quiere tratar contigo y conmigo en esta mañana, con todos nosotros, que entendamos que las personas o los personajes bíblicos que están ahí y que están haciendo historia y que fueron tan importantes, que Dios decidió escogerlos para tenerlos ahí como ejemplos para cada uno de nosotros, no son en nada diferentes a ti ni a mí. Y lo que queremos hacer en este día, lo que Dios quiere hacer, es motivarte y que te des cuenta que tú también puedes hacer la diferencia, y que la historia también se sigue escribiendo. Porque si tú no lo sabes, un día tú vas a estar delante de la presencia del Señor, y todos nosotros vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras, o vamos a recibir recompensas, se podría decir, vamos a recibir galardones conforme a lo que hicimos. O sea que tu historia y mi historia se sigue escribiendo, sigue contando. Todo lo que nosotros hacemos día tras día está escribiéndose en un libro, y dice la palabra que un día van a ser abiertos los libros y vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras, ¿no? Entonces debemos de entender que nosotros también podemos hacer la diferencia, y que nuestra historia se sigue escribiendo. Ya no va a ser escrita como su palabra, porque su palabra ya está aquí, su palabra ya no va a cambiar, ya es su palabra, y esto es lo único que nosotros debemos de saber, ¿sí? Pero lo de nosotros es un poco diferente. Entonces, si tú quieres hacer la diferencia y quieres cumplir con tu propósito, esperemos que hoy podamos entender sobre todas las cosas que nosotros no tenemos nada de diferentes a ellos, ¿no? Entonces vamos a empezar leyendo la historia de David cuando derrota a Goliat, ¿verdad? Ahí en el capítulo 17, del 32 al 50. Vamos a ver, dice: no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo le persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante,
y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David a su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó a dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él. Mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas, ¿soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de los hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo a David, fue corriendo para entregarse con él. Metió la mano con una bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con una sola honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó su vaina, la espada de Goliat, y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Entonces nosotros pudiéramos observar esta historia y dijéramos, no, pero ese fue David, o lo vemos solamente como una historia, pero él era ni siquiera era un hombre, se podría decir como, no sé, a lo mejor alguien de los que estamos aquí, una persona ya madura, como decía ahí, o una persona con experiencia. Era simplemente un jovencito que tenía 17 años de edad. 17 años de edad, que aparentemente, inclusive cuando, si ustedes leen un poquito más atrás la historia, se van a dar cuenta de que sus mismos hermanos lo menosprecian y le dicen que qué estaba haciendo ahí. ¿Sí? Y lo menospreciaban desde que él fue ungido como rey. Lo menospreciaban, ¿por qué? Porque era un jovencito, porque era chaparrito. Bueno, sí dice ahí que tenía, bueno, chaparrito, pues yo también soy chaparrito, pero él era muy diferente a mí porque él dice que era hermoso, era rubio y con ojos de color, o sea, nada que ver conmigo, ¿verdad? Pero él era menospreciado por su familia, inclusive cuando lo fueron a ungir por rey, dice que ni siquiera estaba ahí. Cuando fue Samuel a ungirlo por rey, ni siquiera él estaba ahí. ¿Por qué? Porque lo tenían cuidando a las ovejas. Hasta su familia no lo tomaba en cuenta. Le dijeron, la orden de Samuel fue que toda su familia se sentara a comer, porque uno de ellos iba a ser ungido por rey. Samuel no le dijo nunca cuál era. Entonces, si la orden era de que toda su familia tenía que estar ahí, ¿por qué David no estaba ahí? Si era su familia. O sea, a lo cual dice que su propia familia también lo menospreciaba, ¿no? Era un joven. Goliat, ¿qué fue lo que hizo cuando lo vio? Dijo, tú no vas a poder conmigo, ¿acaso soy yo un perro para que vengas a mí con un palo y piedras? ¿Y por qué? Y mismo Saúl, ¿qué fue lo que le dijo? Tú no puedes con él, ¿cómo? Tú eres un muchacho, él es un hombre de guerra, él es una persona que a eso se dedica. Ahora dice que era un gigante, era una persona alta, era una persona, no solamente una persona alta y fuerte, sino capacitada para la guerra, y él era un jovencito que cuidaba ovejas nada más. Pero era un jovencito que se iba a atrever a hacer la diferencia. Porque todos los demás que estaban ahí, inclusive el rey Saúl no era chaparrito. Si ustedes leen la historia también, cuando Saúl fue ungido por rey, dice que Saúl sobrepasaba a todos de hombros hacia arriba. O sea, a todos, me imagino una estatura promedio de un hombre. Bueno, él era mucho más alto, porque dice que a todos lo sobrepasaba lo que es la cabeza, supongamos 6 pulgadas, más alto que cualquier otra persona normal. Entonces Saúl no era tampoco, y Saúl tenía miedo. Dice que cuando David iba y trataba los provocaba y le decía que le mandaran solamente a uno, dice, y si ustedes me vencen, nosotros seremos sus esclavos, y si yo los venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Y luego imagínense, estaba todo el ejército, ninguno se atrevía, solamente con mirarlo les daba miedo. Y dice que no solamente les daba miedo, imagínense qué tanto miedo tenía, que ahí en la palabra dice que sus corvas le temblaban.
O sea, literalmente las piernas les temblaban de miedo. Y luego llega un jovencito, un chaparrito, y les dice que, o sea, les pone la muestra y dice, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que tienen? ¿Por qué? Porque él había entendido que la batalla no era de quién. La batalla no era de él. Dice, tú estás provocando a Dios, al Dios de Israel. Él sabía que la batalla era de Dios. Por eso dice, mira, yo soy un muchacho, sí, tú vienes a mí con lanza, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos, ¿verdad? O sea, él venía en el nombre del Señor, dice, del cual es la batalla, y le dice, al que tú has provocado. O sea, ni siquiera él le decía, tú no nos estás provocando a nosotros, ni me estás provocando a mí, tú estás retando a Dios, y no sabes con quién te estás metiendo. ¿Por qué? Porque él le estaba diciendo, aunque él era el que estaba haciendo la batalla, el que lo estaba enfrentando, le estaba diciendo, tú no me estás enfrentando a mí, tú no sabes quién es el que está detrás de mí. Entonces desde ahí ese jovencito se estaba haciendo una diferencia tremenda. Estaba trayendo la libertad a un pueblo que estaba a punto de ser esclavo, porque esa era la tregua. Porque ellos salían, dice que durante 40 días él salía y los retaba. O sea, no iba a haber otra forma de pelear, no se iban a enfrentar ejércitos tras ejército. Dijo, ustedes me van a mandar uno a mí, y si me vence, nosotros vamos a ser sus esclavos. Hasta que llega David y se atreve a hacer la diferencia. Ahora sí. Y cuando David lo vence, ¿saben lo que hicieron los demás? Entonces sí, se envalentonaron y fueron y destruyeron a todo el ejército de los filisteos. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que alguien se atrevió a hacer la diferencia. Fue un jovencito que se atrevió a hacer algo diferente a todos los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque él sabía en quién confiaba. Dios lo estaba, a lo mejor ahí donde estaba ya, donde a lo mejor todos lo menospreciaban, pero ahí Dios trataba con él. A lo mejor todos lo menospreciaban, pero Dios no. Su familia lo menospreciaba, pero Dios no lo menospreciaba. Ahí donde él estaba cuidando las ovejas, ahí él mostraba su valentía, y Dios lo estaba preparando para lo que iba a venir. Lo estaba preparando para un propósito específico. A su corta edad, ya para ese entonces, cuando enfrentó a Goliat, ya Dios ya lo había ungido como rey, aunque no fue rey. Él fue rey hasta los 30 años. Desde los 17 a los 30 él no fue rey. Él estuvo siendo perseguido por Saúl y estuvo viviendo un proceso, y desde los 30 empezó a reinar. Y ahorita les voy a leer un poquito acerca de unas cosas de lo que era David y las cualidades de David, ¿no? Y por qué era una persona diferente a todos los demás. No solamente en la historia esta que estábamos leyendo de lo que hizo con Goliat, sino a través de su ministerio, podríamos decir, o de su reinado. Miren, les voy a leer aquí. Dice, la primera cualidad del rey David es que tenía un corazón manso y humilde. Dice, nunca se llenó de orgullo ni vanidad. Siempre fue agradecido a Dios que lo salvó y lo puso como rey. Siempre le dio toda gloria y honra a Dios. No fue como Saúl. Por su humildad David halló gracia, y por su humildad David vivió una vida rendida y fue obediente en todo a Dios. Otra cualidad, la segunda, dice que tenía un corazón fiel. Su fidelidad a Dios era toda prueba. David jamás le dio la espalda a Dios, nunca fue ingrato. David siempre cumplió sus promesas, él honraba su palabra. Y miren, ahí podemos leer 1 Samuel 22:14 para que tengan una escritura ahí que avale que él era un siervo fiel. Dice 1 Samuel 22:14, dice, pero Señor, respondió Ahimelech, ¿hay alguien entre todos sus siervos que sea tan fiel como su yerno David? Él es el capitán de su escolta y un miembro altamente honrado de su casa. Ahí ya David estaba siendo perseguido, ¿por quién? Por Saúl. Y Saúl estaba enojado con el sacerdote Ahimelech. ¿Por qué? Porque Ahimelech le había dado, ahí fue cuando él vio y le dio de comer y le dio la espada de Goliat y oró por él y consultó por él a Dios. Y Saúl estaba enojado, y cuando él le reclama, él le dice, ¿sabes qué? ¿Acaso hay uno entre todos tus siervos? Dice, ¿no hay uno más fiel que David? La escritura nos dice que David era un hombre fiel. Dice, la tercera cualidad es que el rey David tenía un corazón agradecido a Dios. Nunca se olvidó de dónde lo sacó Dios, de detrás de las ovejas. Por eso sus salmos están llenos de alabanza, que es fruto del amor y de la gratitud de este joven con Dios. Él podía haber quedado muy orgulloso, pues venció al gigante y quedó muy famoso. Él era el máximo héroe de Israel,
Todos lo amaban, sin embargo David nunca se olvidó que esa victoria se la debía a Dios y siempre le dio la gloria a Dios. Cada día él oraba y le decía a su Dios: gracias, Padre, porque me escogiste de detrás de las ovejas. Gracias que a lo vil y lo menospreciado escogiste tú, Dios. Dice, la cuarta cualidad es que el rey David tenía un corazón íntegro. David era honesto y sincero, no había doblez en él, no había hipocresía, no tenía doble cara, no era un religioso hipócrita, era íntegro y puro de corazón. David nunca dejó de agradecer a Dios y de darle adoración. Él estaba lleno de amor a Dios. David también era un hombre apasionado. Lo pudimos ver ahorita en lo que estábamos leyendo, ¿verdad? En 1 Samuel 17:26, si lo quiere apuntar para que lo tenga. También vimos que era un hombre valiente, ya lo vimos ahorita, ¿no? Era apasionado, ¿por qué? Porque él hacía las cosas con esa pasión, ¿verdad? Y decía, ¿qué es lo que le van a dar a este joven o al que venza, ¿verdad? Y decía, no, mira, él no está retando a Dios, digo, no está retando a los hombres, sino a Dios. Él era un hombre apasionado por lo que hacía, era un hombre valiente, era un hombre leal también. Ya lo vimos que era un hombre leal. Dice, la quinta cualidad del rey David es que tenía un corazón hambriento y sediento de Dios. Él dijo, prefiero estar un día en la casa de Dios que estar 1000 días fuera de ellos. Eso es valorar la presencia de Dios. Decir, Padre, amo tu presencia, es lo más precioso para mi vida, lléname de ti. Renuévame, tócame, disfrutando estar contigo, Padre amado, en tu presencia. En los salmos de David se puede ver el gran deseo que tenía su alma por la presencia de Dios. Era un joven buscador de Dios y apasionado por Dios. La sexta cualidad del rey David es que tenía un corazón perdonador. David era un varón que sabía perdonar. Él no guardaba rencor ni sentimiento en su corazón. Nunca dejó que la amargura y el odio llenara su alma. Él perdonó al rey Saúl varias veces, aunque este rey lo odiaba y lo perseguía a muerte. El rey Saúl le quitó todos sus bienes a David, su casa y su trabajo, su mujer, se la dio a otro hombre. ¿Piensas que David no sufrió por eso? Pero él decidió perdonar porque eso le enseñó Dios y él quería agradar a Dios. La séptima cualidad es que el rey David tenía un corazón compasivo. Él tenía compasión de los demás y era bueno de corazón. No había maldad en él. Él era un joven temeroso de Dios, vivía para adorar a Dios con su conducta y sus palabras. Él alcanzó muchas promesas por esperar en Dios. Por cuanto comenzó su ministerio, dijo Dios, es un hombre conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiero. También soportó la disciplina, también reconoce su pecado y era un hombre justo. Todas esas cualidades tenía David, ¿no? Y podíamos verlo a través de la historia, ¿no? Como decía ahí, que era un hombre que sabía perdonar. Lo vimos como decía ahí, que atacó a Saúl, trató de matarlo 2 veces, pero aún así lo perdonó. Hay una historia muy bonita ahí cuando dice que Saúl estaba dormido y dice que todos los valientes de él hicieron una rueda y estaba él en medio, él estaba dormido ahí en medio y Abner, el capitán, el líder también, estaba juntamente con él. Y David va con uno de sus siervos también y dice que van y David mismo le quita su lanza y donde tomaba agua y dice que se va y se aleja de él y ya cuando está a una cierta distancia que él se sentía seguro, él le empieza ahí a decir, hey, Abner, dice, ¿acaso no eres tú el valiente? Dice, ¿por qué has descuidado? ¿Por qué no has cuidado a tu amo? Le estaba reclamando y diciendo, hey, supuestamente tú eres el que debe velar por la vida del rey y mira, ¿dónde está su lanza? Él la tenía. Entonces cuando Saúl lo escucha, le dice, ¿eres tú, hijo mío, David? Y le dice, sí, soy yo. Entonces le dice, tú has visto muy preciada mi vida y has sido leal para conmigo. Y David le empieza a decir, ¿verdad? Que el Señor juzgue entre tú y entre yo, ¿verdad? Si yo te he hecho daño. Entonces era hermoso lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque David pudo verlos. Imagínense cómo estaba reaccionando él. Él lo quería matar. No era nada más que estaba enojado o molesto con él. No, lo quería matar. Lo andaba buscando para matarlo. Mas sin embargo David era un hombre muy diferente a todos los demás. Y dice, lejos esté de mí tocar. ¿A quién? Al ungido de Dios. Él sabía que Dios lo había puesto ahí para hacer la diferencia. Y él sabía que el Espíritu de Dios ya no estaba con Saúl. Y Samuel ya había orado y había dicho que él iba a ser el próximo rey de Israel. Mas sin embargo su corazón no había soberbia. Ni él deseaba tener, porque él sabía que iba a haber un tiempo. Y él sabía que Dios a su tiempo
le iba a quitar la vida a Saúl para que él pudiera ser levantado como rey, pero dijo, lejos esté de mí que yo tiente contra él. Era una persona leal en todo momento, le fue leal a Saúl y reconocía que Dios lo había puesto y que Dios era el único que tenía el poder y la autoridad para quitarlo de ahí. Definitivamente, como dice, era una persona muy diferente, era un adorador, ¿sí o no? ¿Qué decía ahí en lo que leíamos? Prefiero estar un día en tu casa que 1000 lejos de ella. Y luego cuando danzaba, cuando traían el arca de Dios otra vez, ¿cómo decía que danzaba? Dice que danzaba porque usaban como túnicas, ¿verdad? Y dice que cuando él danzaba, se le levantaba y se le miraban ¿cómo se dice? La ropa interior, vamos a decir, ¿verdad? Se le miraba la ropa interior y dice que cuando su esposa lo miraba, dice que se avergonzó y le decía, ¿por qué? Dice, porque él lo hacía en presencia de su Dios. Y dice que aunque ella se molestara, él lo iba a seguir haciendo, porque él lo estaba haciendo para Dios. Él era un adorador, él lo alababa y lo hacía, y no se fijaba qué era lo que estaba sucediendo a su alrededor, sino que él lo hacía de todo corazón. Era un hombre muy diferente a lo que somos nosotros ahorita, porque nosotros muchas veces nos preocupamos qué es lo que piensa el de enseguida, qué va a pensar de mí, si levanto las manos, si no lo hago, si hago, qué digo, algo. Nos preocupa mucho lo que las personas piensen de nosotros, pero él era por eso ahí decía, era una persona diferente en su actitud, pero en realidad igual que tú y que yo, solamente que él se atrevía a hacer las cosas diferente, porque él no pensaba como tú y no pensaba como yo, él pensaba como Dios piensa. Sí, porque él lo único que deseaba era adorar a Dios. Era una persona que ese era su propósito. Dice, soportaba la disciplina, ¿sí? Reconocía su pecado. ¿Qué fue lo que hizo cuando él pecó con Betsabé? Él se humilló y él reconoció, dice, he reconocido que he pecado, porque viene y lo confronta el profeta. Y le dice que había pecado, y David se enojó, ¿no? Cuando le empieza a platicar el profeta una historia y le dice que había un hombre que tenía una oveja y que vino una familia y que decía que esa oveja él la quería mucho, y que vino y que el rey le quitó esa oveja para poder darle de comer a esa familia, y el rey se molesta y dice, ¿por qué hizo eso si era todo lo que tenía? Y le dice, ese eres tú porque te metiste con la mujer de tu prójimo, y luego no constante con lo que hiciste, todavía mandaste matar a su esposo. Y le dice, ese eres tú. Y él reconoce y le dice, he fallado, he pecado. Y ahora iba a tener, ¿y por qué soportaba la disciplina? Porque ese acto tuvo una consecuencia. Lo que él hizo tuvo una consecuencia. Y pudiéramos decir, ¿por qué tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Entonces, porque él reconocía que había fallado. Ahora, aparte, platicando con mi esposa, yo le digo, en realidad él pecó, pero en realidad él nunca le falló a Dios, porque todos en la historia del Antiguo Testamento, la mayoría se corrompieron, hasta Salomón. En su vejez, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a adorar a otros dioses. Y David no, para David Dios siempre fue Dios. Él siempre le fue leal a Dios. Exactamente, él se equivocó y pecó, pero Dios para él siempre fue el primer lugar por sobre todas las cosas. Por eso él, cuando estaba triste, ¿qué le decía? Que no se aparte de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía que si el Espíritu de Dios se apartaba de él dejaba de ser todo lo que él era, porque todo lo que él era gracias a Dios. Ahí es donde él hacía la diferencia. La diferencia era que el Espíritu de Dios estaba en él en todo momento, porque en cualquier momento que él fallaba, él reconocía su pecado, le pedía perdón a Dios y enmendaba. Ahora, había consecuencias de su error, pero las consecuencias siempre van a venir. Pero él se arrepentía. Él le decía, Señor, te he fallado, Señor, he pecado. Cuando hizo el censo, hizo lo mismo. Y le dio 3 diferentes tipos de castigo. Y él escogió ¿cuál? Pues el de Dios, porque sabía que Dios era misericordioso. Pero él estaba reconociendo que había cometido un error, que había hecho un censo que no debió de haber hecho. Entonces David era una persona en todo momento muy diferente a todos los demás reyes. Por eso inclusive es de la genealogía ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Fue una promesa que Dios le hizo a él. ¿Por qué? Porque él fue diferente, se atrevió a hacer la diferencia en todo momento, en todo su ministerio. Era un hombre justo. Era un hombre que se preocupaba por los demás. Hay una historia muy bonita ahí cuando dice que lo están persiguiendo, y cuando va con Nabal, creo que se llama, ¿no? Y su esposa era Abigail. Y dice que él va y va a pedirle de comer a Nabal, manda a uno de sus siervos, pero Nabal le dice que no, dice, ¿por qué tengo que darle yo
a tus siervos la comida que es para los míos? ¿Por qué tengo que darles yo lo que es mío? Y él lo manda otra vez a los siervos y van y le dicen a David, y David se molesta mucho, se molesta demasiado, que dice, ¿sabes qué? Dice que le dice a Dios, ¿sabes qué? Ninguno de ellos va a quedar con vida. Y ya iba a ir a pelear y iba a ir a destruirlos, porque él había hecho algo diferente con los siervos de él, de Nabal. En un momento los siervos de Nabal estuvieron con David, pero él no los trató de la misma forma. ¿Sí? Y está muy hermoso eso, porque cuando él va y Abigail se encuentra con él, dice que los mismos siervos que estuvieron con él, y le dice, mira, no hagas eso con él, porque cuando nosotros estuvimos con él, dice, él nos trató bien. Dice, nunca nos faltó comida, nunca nos faltó nada. Dice, es más, eso me encantó cuando leí eso, que dice, fueron como un muro fortificado de día y de noche. O sea, imagínate, David estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por las demás personas que ni siquiera eran de su pueblo. David se preocupaba por los demás y decía, ¿sabes qué? No, mira, mientras ustedes estén aquí con nosotros, a ustedes no les va a faltar nada. Ellos se sentían seguros, se sentían protegidos de estar con él. Era un hombre diferente, era un hombre justo. ¿Por qué? Porque hay otra historia ahí donde dice, después de eso sucede que cuando una vez ellos regresan a su campamento, cuando iban a pelear, ya a punto de cuando mataron a Saúl, que iban a enfrentarse a los filisteos con el ejército de Israel, David vivía con los filisteos. David vivía en Siclag, en una ciudad de Gad, de los filisteos, y dice que David iba a ir a pelear a favor de los filisteos, pero los demás reyes de los filisteos dicen, no, que no vaya David. Dice, porque qué tal si él, dice, ¿qué hacen estos hebreos aquí? ¿Qué tal si él se vuelve contra nosotros a la mera hora? Y lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque David le era leal, ¿a quién? A Saúl. Al momento que él viera que estaban destruyendo a Saúl, ¿ustedes creen que él iba a permitir que mataran al rey? No lo iba a permitir. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Lo regresaron. Y cuando él regresa a su ciudad, dice que los amalecitas habían atacado su ciudad y se habían llevado a sus esposas, se habían llevado a los niños, a las mujeres. Y él consulta a Dios y le dice, ¿debo de ir a atacarlos? Y él le dice, sí, ves. Y va y los alcanza, pero dice que eran 300 hombres. Y dice que unos no pudieron, ya estaban muy cansados y no pudieron seguir, y se quedaron de un lado del río. Y los demás fueron, pelearon, obtuvieron la batalla. Y dice que cuando venían con el motín, las demás personas le dicen, hey, no tienes por qué darles nada, nomás regrésale sus esposas y regrésale sus hijos, pero no tienes por qué darle el botín de ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no fueron a pelear. ¿Por qué tú les vas a dar una recompensa si ellos no fueron a pelear? Y él les dice, hey, en mi reino no va a ser así. Tanto los que se quedan a cuidar como los que van a la guerra van a obtener la misma paga. Era un hombre justo. Y no hay una cosa así, ¿no? En el Nuevo Testamento que dice que él paga conforme lo que él quiere, ¿no? Cuando nos da el ejemplo de que fue y buscó uno, le dio trabajo a una hora, los jornaleros en la mañana, y luego a las 9 de la mañana, a mediodía, en la tarde, y a todos les pagó conforme ¿qué? Porque él al fin y al cabo él era el rey, y él decía lo que se debería de hacer. Y él dice, aquí en mi reinado tiene que ser la cosa justa. Y no porque no fueron al rey a pelear, quiere decir que ellos no estaban ocupados haciendo algo. Ellos también estaban haciendo algo. Ellos estaban cuidando de las cosas que le pertenecían a ellos, ¿no? Entonces David era un hombre justo, era un hombre muy, 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 muy diferente, ¿no? Y por eso dije yo, bueno, si queremos hablar de alguien diferente, vamos a hablar de David, ¿no? Desde su juventud hasta los últimos días de su vida fue un hombre diferente, ¿sí? Pero igual que quién, que tú y que yo. Estamos conscientes, ¿verdad? Porque así decíamos, ¿verdad? Dos hombres como tú y como yo, pero que se atrevieron a hacer la diferencia. Entonces ahora vamos a hablar un poquito del apóstol Pablo. Y vamos a Hechos, capítulo 9, del 3 al 17. Hechos 9, del 3 al 17. ¿Lo tenemos? Dice, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Y ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le ha mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Algo al instante como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Entonces ahí vemos la conversión de Saulo, que luego era Pablo, ¿verdad? El apóstol a los gentiles. Entonces, él también fue un hombre que se atrevió a hacer la diferencia. Si se ponen a pensar, supongamos que nos pongamos a pensar un poquito y decimos, en realidad él no formó parte de los 12 apóstoles, él no estuvo, en ningún momento estuvo con Jesús, él no caminó con Jesús, él era un hombre, se podría decir, muy diferente a cada uno de nosotros, en lo natural, o era igual como, o tú piensas que él tenía algo que ver contigo. Si pudiéramos nosotros decir ahorita que nosotros no pudiéramos ser como ninguno de ellos por lo que ellos lograron en el evangelio, pues estaría difícil para cada uno de nosotros, ya que decimos, no, pues lo miramos, o el pastor siempre nos dice, el apóstol Pablo, no, mi apóstol, y pues todas las cartas que él escribió, todo lo que él hizo, y nos asombramos y lo tenemos como un ejemplo, y decimos, no, ninguno de nosotros nunca puede llegar a ser como él, pero no es porque no podamos, es porque no queremos, porque en realidad él era una persona muy diferente a nosotros, porque él mataba a los cristianos. ¿O tú has matado a algún cristiano? Bueno, es la verdad. Él estaba ahí cuando apedrearon a Esteban. Cuando apedrearon a Esteban, él estaba ahí. Y dice que él era su trabajo. Cuando él, en eso que acabamos de leer, cuando él tiene un encuentro con Jesús, era lo que él estaba haciendo. ¿Por qué crees que Ananías le dijo? Ananías no quería ir a orar por él. Y le dice, Señor, he escuchado de él que arresta a los creyentes, ¿verdad? A los cristianos. Dice, yo he escuchado de él. ¿Cómo crees tú que yo voy a ir a orar por él? Él tenía miedo. Dice, aparte tiene la autorización de los sacerdotes. Ese era su trabajo. El trabajo de Saulo era arrestar a los cristianos, meterlos a la cárcel, matar a los cristianos. Ese era el trabajo de Saulo. No era como tú y como yo. Tú y yo estamos aquí en la iglesia. Él no era una persona que era celoso de la ley judía y no creía que Jesús era el Mesías. Entonces él estaba en contra de Jesús. Pero cuando él tiene un encuentro con Jesús, él automáticamente cambia su perspectiva. Porque él tiene un encuentro literal con él y le dice, ¿quién eres? Y dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Pero del resplandor que él vio, pues él se quedó ciego. Pero él reconocía que había alguien ahí. Dice que las personas que estaban con él, ¿qué era lo que pasaba con ellos? Dice que ellos oían la voz, pero no podían ver a nadie. Ellos no veían a nadie, pero Saulo estaba teniendo una conversación con Jesús y le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Y dice, yo te voy a mostrar lo que debes de hacer. Entonces Ananías va y ora por él,
Pero ahí está otra, o lo que pudiéramos decir, la clave del éxito de su ministerio. ¿Qué fue lo que pasó cuando oraron por él? Dice que resubió, fue lleno del Espíritu Santo. Entonces Saulo empieza su ministerio. Y inmediatamente, si tú empiezas a leer ahí los hechos, él inmediatamente empieza a predicar, empieza a hablar de Jesús, empieza a hablar de Cristo, que inclusive los propios apóstoles no querían que estuviera con ellos, tenían miedo, ellos no estaban 100% seguros o convencidos de que en realidad Saulo había cambiado su comportamiento. Y era un hombre muy diferente. Yo leí ahí y dice que en uno de los viajes de Pablo, creo que recorrió más de 7,000 kilómetros caminando, porque hizo 3 viajes misioneros, y dice que uno cuarto, pero el cuarto lo toman cuando según ya él estaba encarcelado y que fue a Roma. Pero imagínate, 7,000, nosotros no recorremos ni una cuadra caminando. Estamos hablando, yo leí ahí caminando. Dice que recorría aproximadamente 30-35 kilómetros por día. ¿Por qué? Porque él era un hombre apasionado por lo que hacía. Estaba apasionado, estaba convencido de que él tenía un propósito de parte de Dios y él lo tenía que cumplir. Él quería hacer la diferencia y la hizo, por eso está escrito aquí, ¿no? Era un hombre muy diferente. Y por eso Jesús le dice: yo le voy a enseñar cuánto le es necesario sufrir por mí. Ahora, porque ahora todo lo que él hizo, porque dijimos que ¿qué? Todo iba a tener una ¿qué? Una consecuencia. Él hizo daño y iba a tener consecuencias, pero ahora la diferencia es que el Señor estaba con él y le iba a hacer soportar todo lo que él iba a vivir, porque él fue encarcelado. Porque Pablo era tremendo. En una ocasión dice que lo apedrearon a Pablo y lo aventaron fuera de la ciudad. ¿Y saben lo que hizo? Vamos a suponer que tú estás aquí conmigo, te golpeamos y te decimos: no te queremos ver aquí, te aventamos allá afuera a la calle, y lo primero que hace, ¿sabes qué fue lo primero que hizo? Se regresó otra vez, se fue a meter otra vez a la ciudad. O sea, era terco, Pablo era terco, pero no terco diciendo en mala onda, podríamos decir, ¿no? Él sabía lo que tenía que hacer. Entonces, aunque lo apedrearon, él lo hizo. Entonces, él era un hombre diferente. En una ocasión también dice que lo encarcelaron, pero como él decía: hey, yo soy ciudadano romano también. Y le dice: no puedes, ¿acaso sabes que lo que estás haciendo estás infringiendo la ley? Y dice: pero también es ciudadano romano, no nada más es judío. Es que no podemos tocarlo. Y van y lo sueltan. ¿Y saben lo que hizo? No. Me encarcelaron injustamente, yo quiero que el mismo principal venga y me deje libre. O sea, se ponía, como quien dice, sus moños se ponía, ¿verdad? Era bien, el apóstol Pablo era muy tremendo, la verdad, ¿no? Imagínense todas las iglesias que él fundó, ¿sí? Ahora, aparte que estuvo encarcelado, él nunca se dio por vencido. No porque él estaba encarcelado, estaba solo ahí, dejó de escribir. Él seguía escribiendo sus cartas, y decía que las prisiones a él lo servían para fortalecerse más y motivar a las personas a través de sus cartas a que siguieran creyendo en Jesús y que lo siguieran viendo de una forma muy diferente, ¿no? Y que él decía: no porque yo estoy encarcelado aquí, decía, pero Cristo no está encarcelado. Él estaba ahí, pero Cristo no estaba encarcelado. Y le voy a leer un poquito aquí también algunas cositas aquí del apóstol Pablo, ¿verdad? Dice: cualidades del ministerio de Pablo. Dice: era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea que él no se autonombró como lo hacen el día de hoy, ¿verdad? A veces que yo soy apóstol nomás porque tiene una iglesia o dos, ¿verdad? Nadie lo nombró, solamente ellos se dicen que él es el apóstol. Aquí dice que él era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Según de Corintios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los santos en toda la región de Acaya. Dice que él era un padre espiritual para los creyentes. Ahí está la escritura también, según de Corintios 6:4 y 6:13. Dice: les escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Para responder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. Dice que motivaba a sus oyentes a practicar el perdón. Según de Corintios 2:10.
Dice: a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si habla algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Dice que su conducta no se ha ajustado a sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. 2 Corintios 1:12. Para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Dice que no predicaba el mensaje del evangelio por una bonificación monetaria. 2 Corintios 2:17. A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Dios lo ha capacitado para ser servidor de un nuevo pacto. 2 Corintios 3:6. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Dice que no actuó con engaño, ni torcía la verdad. 2 Corintios 4:2. Más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Se considera servidor de los creyentes por causa de Jesús. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. A pesar de padecer diversas pruebas, continuó adelante consciente de la protección de parte del Señor. 2 Corintios 4, de 8 al 9. Nos vemos atribulados en todos, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Dice: tenía el ministerio de la reconciliación por medio de Cristo. 2 Corintios 5:18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Se le ha encargado un mensaje de reconciliación. 2 Corintios 5:19. Eso es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Motiva a sus lectores a seguir actuando de la manera correcta. 2 Corintios 7:15. Y Él les tiene aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con temor y temblor. Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. Pablo ha recibido autoridad de parte del Señor para edificación y no para destrucción. 2 Corintios 10:8. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta. Autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. Su apostolado es respaldado por su vida de servicio. 2 Corintios 11, 21 al 29. Para vergüenza mía, confieso que hemos sido demasiado débiles. Si alguien se atreve a dárseles de algo, también yo me atrevo a hacerlo. Lo digo como un insensato. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros en manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mal y peligros en la parte de falsos humanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí más la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. Ahí vemos cualidades del apóstol Pablo, ¿no? Cómo él era muy diferente a cada uno de nosotros en su ministerio, ¿no? Y de todo lo que él vivió, nosotros podemos aprender que ni siquiera nosotros, pues la verdad, no sé si estaríamos dispuestos a pagar ese precio, ¿no? Porque él fue una persona
que en realidad le entregó su vida al Señor, porque él entendió que ese era el propósito por el cual había sido llamado, y él lo hacía de corazón, y no importaba lo que él pasara. Por eso él decía: mas ahora no vivo yo, sino Cristo vivo en mí, y con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Y lo que ahora vivo, lo vivo en el Hijo de Dios. Todo lo que él hacía, lo hacía para gloria de Dios, ¿no? Él estaba entendiendo que su vida se la había entregado totalmente, y viendo y entendiendo un poquito acerca de ellos dos, y que, como les decía, eran personas como tú y como yo, pero se atrevieron a hacer la diferencia. Les voy a leer aquí. Puse 3 versículos, ¿no? ¿Dónde estaba la clave? Apoyando cuál era la clave del éxito de ese ministerio, y que lo que ellos tenían para poder lograrlo es lo mismo que tenemos tú y yo, ¿no? La de David está en 1 Samuel 16:13. Dice: al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. El apóstol Pablo es 1 Samuel 9:17. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y la de nosotros es 1 Corintios 2:12. Dice: y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Entonces, ¿tenemos cosas en común con ellos, sí o no? ¿Y cuál es? El Espíritu Santo. Entonces hay 3 escrituras ahí que apoyan que el ministerio de David empezó cuando él fue ungido como rey, y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él, se apartó de Saúl y vino sobre la vida de David. En ese momento el ministerio de David empieza. Él empieza una forma diferente de vivir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora estaba en él. Y ya lo decíamos, que él reconocía tal cosa cuando él decía, cuando él falló, decía que lo único que él le pedía a Dios es que no se apartara su Santo Espíritu de él. Y de igual manera el apóstol Pablo dice que oró a Ananías por él y fue lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces él reconocía también que todo venía ¿de quién? De Dios. Y hay una escritura que apoya también, que dice: porque yo no lo recibí de carne ni de sangre, dice, sino por medio de ¿quién? De Jesús. Él había obtenido una revelación divina de parte de Jesús. O sea, como quien dice, él por eso decía que reconocía que todo lo que él era, él había tenido un encuentro con Dios y sabía que todo venía de él. Estaba lleno del Espíritu Santo, y eso fue lo que lo hizo diferente. Pero ahí dice la palabra que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios es el que mora en nosotros. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre tú y yo y ellos? No, o sea, es una pregunta. ¿Dónde está la diferencia? Si ahí dice que si tú tienes a Cristo en tu corazón, desde el momento en que tú recibiste a Cristo en tu corazón, también el Espíritu Santo viene a morar sobre ti, porque tú reconociendo que Él es el Señor de tu vida. Y al momento que tú reconoces que es el Señor de tu vida, entonces el Espíritu de Dios también va a morar en ti. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En atrevernos a hacer las cosas. En que no hemos entendido que tenemos a un Dios que respalda todo lo que nosotros hacemos. Y como no lo entendemos y como no lo podemos ver, entonces nosotros no hacemos uso de esa bendición. Porque nosotros queremos ver las cosas. Porque las cosas que se ven son pasajeras, mas las que no se ven son eternas. Pero nosotros estamos impuestos, queremos ver. Y si yo no veo, entonces no creo. Pero Dios no es así, Dios es al revés. Porque la fe es ¿qué? La fe es acción. Como le decía el apóstol Pablo, yo te voy a mostrar mi fe con mis obras. Él muestra su fe a través de las obras. Nosotros debemos demostrar la fe a través de nuestras obras, de lo que creemos, de lo que hacemos. Si tú crees que Dios está contigo, entonces tú tienes que empezar a caminar en fe y saber que tú dependes de un Dios. ¿Qué fue lo que dijo David? Esa batalla no es mía, tú has provocado a Dios.
Y la batalla no es mía, es de Dios, porque a Él es al que has provocado. Y Él es el que me salvó. Cuando le dijo a Saúl, ¿quién fue el que me salvó del león y del oso? Dios, Jehová de los ejércitos, dice, y el que me rescató del león y del oso también me va a salvar de este filisteo incircunciso. Entonces, ¿en quién estaba puesta su confianza? En Dios. ¿Y en quién estaba puesta la confianza en Saulo? En Dios. Porque él podía hacer todo lo que hacía, porque confiaba en Dios, porque sabía que Dios estaba con él. Porque le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque 3 veces he orado y él sabía, bástate de mi gracia, bástate de mí. Tienes que reconocer que todo se mueve a través de mí, y que todo me lo tienes que pedir a mí, y que todo viene de mí. Pero si tú no crees en Él, difícilmente vas a poder hacer la diferencia, y vas a seguir tal y como eres, porque no te vas a atrever. Nunca te vas a atrever a orar por nadie, porque tú vas a pensar que tú eres el que lo estás haciendo. Nunca te vas a atrever a hacer algo, nada diferente, nada diferente, si tú no crees que hay un Dios que es el que hace las cosas por ti. Pero para eso se necesita obediencia, fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No esperes ver. ¿A dónde tú quieres llegar? ¿Quién quieres ser? Dios está contigo, tú puedes hacerlo, tanto en lo natural como en lo espiritual. Si tú quieres ser el mejor trabajador, tú puedes ser el trabajador cuando tú cambies tu manera de pensar. Es que yo quiero sobresalir en mi trabajo. Bueno, piensa que hay una escritura que dice, todo lo que hagas, ya sea de hecho o de palabra, no lo hagas como para los hombres, sino hazlo como para el Señor. Entonces, cuando tu mentalidad cambie y tú sepas que el que te está observando en todo momento es el Señor, tú vas a cambiar y vas a hacer las cosas lo mejor que tú puedas, porque lo estás haciendo para Él y no para que un hombre venga y te diga, ah, qué bien lo hiciste. La recompensa no viene del hombre, la recompensa viene de tu Dios. Y Dios honra a los que le honran. Cuando tú honres a Dios con tu comportamiento en lo natural, Él también te va a honrar. Y si tú lo honras en lo espiritual, Él también te va a honrar en lo espiritual. Si tú buscas a Dios, si tú alabas a Dios o tú adoras a Dios, si tú lees de su palabra, si tú quieres aprender de Él, es imposible que Dios te va a humillar, porque Dios no te va a respaldar en lo que vas a hacer. Dios no te puede avergonzar, no va a avergonzarse. Dios no puede negarse a sí mismo. Si dice, estas señales seguirán a los que creen y pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Si tú crees y te atreves y es una orden de Dios que tú vayas y ores por una persona, esa persona va a sanar. ¿Por qué? Porque no eres tú el que lo está haciendo, es Dios. Solamente tú estás siendo obediente a algo que Dios te dijo que hicieras. Y de igual manera cada uno de nosotros tiene un propósito que cumplir, porque ninguno de nosotros que estamos aquí somos iguales, todos somos diferentes. Y todos tenemos algo que hacer en su reino, tanto en lo espiritual como en lo natural. Tú no tienes el mismo trabajo que yo tengo, pero tú también puedes dar gloria a Dios con el trabajo que tú haces. No importa qué es lo que hagas, pero hazlo lo mejor que tú puedas. Tu comportamiento también tiene que ser el mejor que tú puedas, para que la gloria se la lleve Dios en todo momento. Nada te hace diferente a ti de esos hombres. Tú eres igual que ellos, ya te lo dije. Tú también recibiste el Espíritu de Dios, también está en ti. Entonces tienes que hacer a un lado cualquier argumento que pueda venir a tu mente y que te diga que tú no puedes. ¿Quién te puede decir a ti que no puedes? ¿Quién fue el que quitó a Saúl del trono? Dios. Entonces el único que te puede decir que tú no puedes es Dios. Pero Dios nunca te va a decir que no puedes, porque para eso estás aquí. Y si estás aquí es porque Él te llamó. Y si Él te llamó es porque Él está contigo. Entonces, ¿quién puede menospreciarte? ¿O David no fue menospreciado? ¿O vas a hacer más caso a lo que las personas te digan? A que las personas te digan, ah, vas a la iglesia pero mira cómo sigues. Sí, está bien, pero tienes que ser como David. No seas cobarde. Si las personas te vieron que hiciste algo mal y te están diciendo, no te avergüences, nomás reconoce que te equivocaste y dices, sí es cierto, me equivoqué, pero sabes una cosa, gracias por hacerme ver mi error. De aquí en adelante voy a ser una mejor persona. Ah, no, pero dices, no, yo ya no puedo hacer así, mejor ya no voy a la iglesia. Porque para seguirme siendo así o para ser un hipócrita, mejor ya no voy. Eso es ser un cobarde. No pasa nada. Si David era un hombre conforme al corazón de Dios y se equivocó, pero pidió perdón, reconoció su pecado. Entonces no te dejes menospreciar por nada, ni por nadie, ni por una persona, aun sea tu familia, por un amigo, por lo que sea. Tú tienes que seguir adelante y decir, de hoy en adelante yo voy a hacer la diferencia. De hoy en adelante yo voy a ser alguien diferente. Yo me voy a proponer que mi vida cambie. Yo voy a proponer que mis hijos no sean como yo. Yo quiero que mis hijos sean diferentes. Yo quiero que mis hijos sean una generación diferente. Pero para eso yo tengo que empezar.
Soy yo el que tengo que empezar. Si yo quiero ver algo diferente en la iglesia, yo tengo que empezar. Porque yo quiero ver que mi iglesia cambie, pero yo no quiero hacer nada por ella. Yo quiero que esta congregación sea diferente, pero yo no quiero hacer nada. Tú estás esperando a que yo lo haga. Tú no tienes que esperar a que yo haga las cosas. Tú las puedes hacer mejor que yo. Porque el Espíritu de Dios también está contigo. Ninguno de los que estamos aquí es mejor que otro. Todos podemos hacer la diferencia. Tú puedes hacer la diferencia. Es más, el más insignificante que veas aquí puede ser el que Dios va a usar para hacer la diferencia en este lugar. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que te decidas hacerlo. Que cambies tu mentalidad de derrota. Que cambies tu mentalidad de mediocridad, de decir, no, es que yo no puedo. No, sí puedes porque Dios está contigo. El día que tú vas a poder es el día que decidas que lo haces en las fuerzas de Dios y no en las tuyas. El día que te decidas, antes de levantarte, doblar tus rodillas y decirle, Señor, este día lo voy a hacer por ti y para ti. Lo hago por ti y lo hago para ti. Yo sé que tú estás conmigo y si tú no estás conmigo, yo no voy a ninguna parte. Pero si tú estás conmigo, yo voy a donde tú digas. Porque eres tú el que me va a dar la victoria. Así va a ser, en todo momento Él es el único que puede hacerlo por ti y por mí. Y que tú hoy en este día tú te decidas a ser alguien muy diferente, que ya no seas la misma persona. Si no te gusta cómo eres, Dios te puede transformar. Es más, Dios te está transformando y a lo mejor ni cuenta te estás dando. Y si estás aquí es porque Dios te ama. No te menosprecies tú. Tú eres importante para Dios, por eso estás aquí. Dios te ama mucho, por eso estás aquí. Y eso es lo único que te debe de importar, que Dios es el que te ama, que Dios es el que te llamó. Y de ahí en adelante debe de partir todo. Y si te has equivocado, hay que pedir perdón solamente y decirle, Señor, de hoy en adelante yo decido ser una persona diferente. Solamente te pido que tú me ayudes, que tú estés conmigo, que tú me enseñes qué es lo que tú quieres que yo haga, qué debo de hacer, qué no debo de hacer. Y si tú lo tomas en cuenta todos los días de tu vida, tú vas a ser una persona diferente. ¿Sabes por qué? Porque vas a ser una persona obediente que solamente va a hacer lo que Dios te diga. Y si tú haces lo que Dios te dice, ¿sabes una cosa? Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Nunca te vas a equivocar. David se equivocó cuando dejó de escuchar a Dios. David se equivocó cuando se dejó llevar por sus sentimientos. ¿Sí? Él se equivocó. ¿Por qué? Porque cuando él hizo el censo, Dios le dijo que no lo hiciera. Dios le dijo, no lo hagas. Pero él fue terco y lo hizo y hubo una consecuencia, pero no porque Dios no estaba ahí. Dios estaba ahí, pero él no quiso escuchar. Y también la ociosidad fue lo que lo hizo pecar. Se quedó en la casa y fue y miró lo que no debía de mirar y lo hizo fallar. No hay que estar de ociosos. Eso fue, pero él siempre dependió de Dios. Cuando él iba a atacar, cuando les dije que iba a atacar a los amalecitas, él le dijo, Señor, los voy a ir. Siempre consultaba a Dios en todas las cosas. Todas las victorias que él obtuvo era porque él siempre iba y le preguntaba al Señor, Señor, ¿me vas a dar la victoria? ¿Debo de ir a pelear contra ellos? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Lo voy a hacer? ¿Sí lo voy a hacer? ¿No lo voy a hacer? Y todo lo que Dios le decía era lo que él hacía. Por eso él tenía la victoria en todo momento, porque dependía de Dios 100%. Siempre estaba dependiendo de Dios. Ese era su ministerio y esa era la victoria que él tenía. Entonces es lo mismo que debemos de hacer tú y yo solamente. Dios no le va a hablar al que no le pregunta. Si tú no le preguntas nada, Dios no te responde nada. Si tú no hablas conmigo, yo nunca voy a hablar contigo, porque nunca iniciamos una conversación. Pero si tú vienes y me haces una pregunta, iniciamos una conversación, vamos a iniciar una amistad. ¿Por qué? Me estás haciendo una pregunta. Igual Dios. Tú vas, te acercas con Él y le preguntas, Dios te va a hablar. Dios no es exclusivo de nadie. En el Espíritu Santo es para todos. Dios es para todos. Entonces tú tienes la clave del éxito. Se llama Espíritu Santo. Depende de Él. Dice la palabra que Él nos guiará a toda justicia y nos guiará a toda verdad. Y dice que Él nos recordará todas las cosas que nosotros vayamos aprendiendo, que vayamos escuchando de Él. Él nos va a recordar todas las cosas. Entonces todo lo bueno viene de Él. Todo viene de Él. Pero tenemos que reconocer que no somos nada de diferentes a Él. No pongamos ningún pretexto, no pongamos ninguna excusa y entendamos que sí podemos. Tú puedes, yo puedo. Pero mira, porque ya se vio que lleva bastante tiempo. Vamos a pasar un video, más o menos ya para terminar.
Y para que, si tú quieres todavía, con todo lo que hemos leído y quieres poner un argumento, yo quiero invitarte a que mires un video y a ver si con esto nos ponemos a pensar un poquito más y dejamos de decir que no podemos. ¿Les parece bien? Vamos a apagar la luz y vamos a ver un video. Entonces no hay obstáculos, los obstáculos los pones tú. Tú tienes que aprender a derribar tus propios obstáculos. Tú tienes que cambiar tu mentalidad, tu manera de pensar y saber que tú fuiste creado con un propósito y que tú eres imagen y semejanza de Dios. Y si tú eres imagen y semejanza de Dios, tú puedes lograr lo que tú quieras, siempre y cuando sea para su gloria. Si es para vanagloria o para cosas personales tuyas que nada más te benefician a ti, tenlo por seguro que no lo vas a lograr. Y no porque no puedas, sino porque si tú no te has dado cuenta, tú no te vas a ir si no cumples con este propósito de Dios. Porque Dios ya te mandó a llamar y ya estás aquí y entraste a la escuela de Dios. Y una vez que tú te inscribiste en esa escuela, no vas a salir hasta que no te gradúes. Así es que si no quieres sufrir, si no quieres batallar, sea una persona obediente. Obedece a Dios, deja que Dios trate contigo. Ya no esperes a que te esté torciendo la mano, no esperes a estar pasando circunstancias difíciles en tu vida solamente porque eres un terco como el pueblo de Israel, ¿no? De dura cerviz. Mejor entiende que Dios está contigo, que puedes ser una mejor persona, que tienes todo para salir adelante, solamente tienes que obedecer, solamente tienes que abrir tu corazón y decirle: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras haz de mí. Y el día que tú hagas eso y te rindas a Él, vas a ver que tu vida va a dar un cambio, pero de 360 grados. No vas a ser el mismo, no vas a ser el mismo. Tú tienes un sueño, sí, lo vas a cumplir, ya sabes lo que tienes que hacer. Rinde tu corazón a Dios, reconoce que es a través de su Espíritu Santo, y todo lo que tú quieras para Él lo vas a lograr. No hay imposibles para ti. Si no lo hay para Él, para ti tampoco lo hay. ¿Sí? Tiene familia, está casado, tiene creo que 2 hijos, ¿no? 3, y está casado. Ustedes podrían decir: ay, qué muchacha se puede fijar en él. Pues búsquenla para que miren que está muy bonita, porque es Dios. Dios honra al que le honra. Honra a Dios y Dios te va a honrar. ¿Sí? Entonces la clave del éxito es obediencia al Espíritu Santo. Y que sepas que eso que vimos son hombres como tú y como yo, pero que se atrevieron a hacer la diferencia. Atrévete a hacer la diferencia. Entonces esta es la palabra que Dios tenía para nosotros. Espero y que sea de bendición para tu vida, pero sobre todas las cosas espero que de hoy en adelante tú también te atrevas a ser una persona diferente, y vas a ver que te vas a sentir mejor de hoy en adelante. Esperanza está en Jesús, en su justicia.